Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre integrales simples. En este caso, el vídeo tratará sobre las integrales indefinidas inmediatas. En este vídeo vamos a ver los distintos tipos de integrales inmediatas con sus fórmulas y además varios ejemplos para que sepáis aplicarlos. En este caso, primero vamos a empezar con la integral de un diferencial. ¿Cómo se resuelve esto? Pues directamente se pone la variable más una constante que, como os dije en el vídeo anterior, es muy importante que nunca se os olvide. Por tanto, para resolver este ejemplo, sabemos que el 3 es una constante y según el vídeo anterior de las propiedades ya vimos que se podía sacar fuera la integral, por tanto se queda 3 por diferencial de x y la integral del diferencial de x ya vemos arriba lo que es, la variable x más una constante k, pues 3x más la constante. Para no tener que poner tantas veces la constante, por ejemplo, os ahorréis, haced 3 por x más k y tener que resolver el paréntesis, lo suyo es que directamente se haga la integral sin tener en cuenta la constante y al final se añada, porque siempre que tengáis varias constantes sumándose, un número multiplicándose por una constante o cualquier cosa de ese estilo, va a seguir siendo constante. Por tanto, las podemos absorber todas en una y poner directamente al final la k. Lo siguiente que vamos a ver es cuando tenemos una variable elevada a un número. En este caso lo que se hace es poner esa variable elevada a ese número más 1 entre eso mismo. Por ejemplo, tenemos aquí la integral de x al cuadrado. Ponemos la x, nuestra n en este caso sería el 2, por tanto 2 más 1, 3, entre ese mismo número que es el 3 y ahora le sumamos la constante k. La siguiente integral. Vimos también en el de las propiedades que cuando aparecían sumas o restas dentro de la integral se podían separar, por tanto, lo primero que hacemos es separarla. Integral de 3x al cuadrado diferencial de x más integral de 5x diferencial de x menos, porque ahora hay un menos, integral de 4 diferencial de x. Una vez que lo tenemos así, se puede resolver integral por integral, en este caso el 3 sale fuera y dentro se queda el x al cuadrado, en este caso sale fuera el 5 y dentro se queda x diferencial de x, y en este caso sale el 4 y dentro se queda diferencial de x. Por tanto, tenemos un 3 por, en este caso, la n vale 2, así que 2 más 1, 3, pues x elevado a 3 entre 3. Ya hemos resuelto la primera integral, ahora vamos a la segunda. Más 5 por, en este caso, la x es como si estuviera elevada a 1, por tanto, 1 más 1, 2. X elevado a 2 entre ese mismo número. Y ahora menos 4 por, ya hemos visto cuánto valía la integral de diferencial de x, era simplemente x. Ponemos una x y ahora al final sumamos la constante. Y así nos ahorramos tenerla que poner aquí, aquí y al final, ya que todas se absorben en una. Si queréis podéis tachar este 3 con este 3 y simplificarlo. Ahora estamos frente a otra que parece un tanto extraña, ya que a simple vista no vemos que sea una variable elevada a un número, parece una raíz. Pero si recordáis las propiedades de las raíces, siempre que teníamos una raíz, la podíamos transformar a una potencia. Así que vamos a usar esa propiedad para resolver esta integral. Por tanto, si lo transformamos, se nos quedaría x elevado a 2 tercios. Y una vez que lo ponemos así, ya sí que tenemos nuestra variable elevada a un número. Pues a 2 tercios le sumamos 1, 2 tercios más 1 sería 2 tercios más 3 tercios, que es igual a 5 tercios. Si ponemos denominador común, ya sabéis. Por tanto, sería x elevada a 5 tercios entre ese mismo número, más
k. O lo que es lo mismo, 3/5 por x elevado a 5/3 más k. Y el último ejemplo del apartado B, como vemos aquí, recordad que si tenemos 1 partido de una variable elevada a un número, es igual que esa variable elevada al número pero cambiado de signo. Pues por eso aquí, como la x está elevada a 4 y está en el denominador, la podemos subir al numerador cambiando el exponente de signo. Ahora ya sí que tenemos la variable elevada a un número, ya podemos resolver la integral porque ya sabemos, sería x elevado a menos 4 más 1 menos 3 entre menos 3 más k. Y si lo queréis dar la vuelta y volver a dejar en el denominador para tener el exponente positivo, pues menos 1/3 por 1 partido de x elevado a 3 más k. En el apartado C lo que tenemos es un número que está elevado a una función, pero para poderla calcular, delante o detrás tenemos que tener la derivada de esa función. Con esto el resultado va a ser ese número elevado a la función entre el logaritmo neperiano de dicho número. Veamos un ejemplo. Tenemos un número que sería la a, nuestra f de x sería 2x y la derivada de 2x es 2, por lo tanto también tenemos la derivada. Pues la integral sería el 3 elevado a la función, que es 2x, entre el logaritmo neperiano de 3. Y ahora le sumamos la k. En este ejemplo hay un caso particular que es cuando en vez de tener un número cualquiera tenemos el número e. Por ejemplo, imaginad que tenemos 2 por e elevado a 2x. Ya sabemos que la función es 2x, la derivada 2, por tanto se puede hacer. Sería e elevado a 2x entre el logaritmo neperiano de e más k. Pero si os acordáis, el logaritmo neperiano de e es 1. Por tanto, podemos deducir que la fórmula, cuando en vez de un número cualquiera es el número e, sería de la siguiente manera. Directamente poner e elevada a dicha función. Y nos ahorramos dividirlo del logaritmo neperiano. Veamos otro apartado. En el apartado D tenemos un cociente de funciones. Arriba está la derivada y abajo la función sin derivar. Pues eso siempre va a ser el logaritmo de dicha función. Un caso que ponen muchas veces es 1 partido de x. Abajo tenemos la función que es x y arriba su derivada que es 1. Por tanto, esta integral es el logaritmo de x más k. Y en la de abajo tenemos que la función es x al cuadrado más 5 y arriba tenemos un 3x. ¿Pero qué pasa? La derivada de x al cuadrado más 5 no es 3x, es 2x. Vamos a pensar qué podemos hacer. Con las propiedades sabíamos que podíamos sacar fuera de la integral las constantes. Y aquí tenemos un 3 que es constante. Pues vamos a sacarlo fuera. Vale, ya nos hemos quitado el 3 que tanto nos estorbaba. Ahora sabemos que la derivada de esto es 2x. La x ya la tenemos, nos falta un 2. Pero hay un truquito. Si por ejemplo sumas 2 y restas 2, es como si no hubiéramos hecho nada. Pues si nosotros ponemos fuera un 2, que es lo que necesitamos, y lo multiplicamos por la inversa, es como si no hubiéramos hecho nada. Porque este 2 con este 2 se puede ir y es como si lo hubiéramos multiplicado por 1. Pues vamos a probar a ver qué podemos hacer con ello. Al igual
que con la propiedad de las constantes podíamos sacar una constante fuera de la integral, también podemos hacer el paso contrario. Por tanto, como a nosotros nos interesa que dentro haya un 2, pues este 2 vamos a meterlo. De esta manera, fuera de la integral tendríamos 3 medios, dentro de la integral 2x partido de x al cuadrado más 5, y ya sí que tenemos la función con la derivada arriba. Por tanto, ahora sí que podemos decir que el resultado de esa integral es 3 medios por el logaritmo neperiano de la función más la constante. Esto tenedlo muy en cuenta, que muchas veces hay que jugar con este tipo de cosas, de poner un número y fuera la inversa. Con el tiempo, pues directamente pondréis el número y fuera la inversa. Hasta que lo veáis, pues a lo mejor necesitáis ponerlo así para que veáis realmente que se va y es como si no hubierais modificado nada. Ahora tenemos algo parecido a lo que veíamos antes de la derivada por un número elevado a una función, pero ahora es al contrario. Ahora tenemos la derivada por la función elevada a un número. Pues en este caso lo que tenemos que hacer es esa función elevada al número más 1 entre n más 1. Es parecido a cuando teníamos solo una variable, si os dais cuenta. Cuando teníamos una variable, era la variable elevada a un número, era la variable elevada a n más 1 entre n más 1. Lo que pasa que si nosotros consideramos que esta variable es una función, su derivada es 1, entonces es como si apareciera. Si ahora en vez de tener una x tenemos 2x, necesitamos tener delante su derivada. Eso es lo que cambia respecto al apartado anterior, al que acabo de explicar. Como ya no solo tenemos aquí una x, necesitamos tener delante su derivada. Por tanto, aquí vuelve a pasar lo mismo del truquito que os he explicado. Tenemos una función f de x. Su derivada es 2x, pero delante solo tenemos una x. Pues podemos poner un 2 y fuera la inversa. Ponemos fuera la inversa, metemos dentro el 2 y ahora ya sí que tenemos la derivada, la función elevada al número, ya la podemos resolver. Sería esa misma función elevada al número más 1 entre el exponente más k. Y diréis, con esto no se hace nada, no aparece luego al final. Eso solo es como una pauta que tiene que seguir la integral para poder resolver. Si no, no se podría resolver. Es para lo único que sirve. Otra. Nosotros tenemos aquí un logaritmo y un 1 partido de x. Por tanto, la derivada del logaritmo de x es 1 partido de x. Ya tenemos la derivada. Podemos hacerla directamente. En este caso sería logaritmo de x elevado a n más 1, que sería 4, entre 4 más una constante. Y el último ejemplo tenemos el seno y el coseno. El coseno, su derivada es menos seno. Pero podemos hacer el mismo truquito. El menos en realidad es como si fuera un menos 1. Así que si fuera ponemos un menos 1 partido de 1, que en realidad es tontería porque es como si fuera menos 1. Pero bueno, para que lo entendáis, por un menos 1 por el seno de x por el coseno de x, diferencial de x, ya tenemos la función, la derivada, ya podemos hacer la integral. Sería coseno al cuadrado de x entre 2 más k. Esta la podríamos haber resuelto de otra manera, suponiendo que en vez de ser esta nuestra función es el seno.
Esta va a ser nuestra función. Entonces sabemos que la derivada del seno es el coseno, pues podemos decir directamente, anda, pues como tenemos la derivada, pues la integral la vamos a resolver directamente. Nuestra función elevada a n más 1, como n aquí es 1, pues 1 más 1, 2, entre 2. Y saldría exactamente lo mismo. Aquí se me ha colado el menos de fuera de la integral. Ahora tenemos un seno de una función y delante tenemos que tener la derivada de esa función. Pues como la derivada del coseno es el menos seno, la integral es lo contrario. La integral del seno es el menos coseno, al contrario de la derivada. Esto al principio es un poco lioso porque dice derivada del seno, coseno, integral del seno, menos coseno, y al principio lía un poco, pero bueno, al final es como la derivada pero con el signo contrario. Por tanto, necesitamos tener la derivada de esto. Sabemos que la derivada es 2x más 2. Si sacamos factor común al 2, se nos queda 2 por x más 1. Y si nos damos cuenta, el x más 1 lo tenemos aquí. Solo tendríamos que poner un 2 multiplicando. Pues hacemos el truquito. Fuera ponemos la inversa de 2, que es un medio, y dentro ponemos el 2. 2 por x más 1 por el seno de x al cuadrado más 2x menos 5. Ya tenemos aquí la derivada y aquí la función. Podemos resolver la integral directamente. Un medio por el menos coseno de x al cuadrado más 2x menos 5 más la constante k. Y al igual que tenemos la integral para resolver el seno, tenemos para el coseno. Por tanto, nosotros aquí tenemos esto y decimos, vale, esta es nuestra función f de x. ¿Cuál es la derivada? Si recordáis, la derivada de una raíz era la derivada de dentro, 1, entre de lo que sea la raíz, en este caso de raíz cuadrada, pues un 2 por la misma raíz sin hacer nada. Nosotros aquí tenemos 1 partido de raíz de x, nos falta el 1 medio. Pues fuera ponemos la inversa de 1 medio, que sería 2, y dentro ponemos el 1 medio que nos falta. Una vez que lo tenemos así, ya tenemos la derivada delante, que sería todo esto, y el coseno de la función, pues ya sabemos que es este 2. No se os olvide poner nunca lo que ponéis delante de la integral, por el seno de raíz de x más la constante k. Vamos a pasar a ver la resolución de otras integrales que tienen que ver con los senos, cosenos, tangentes, cotangentes, secantes, cosecantes. En este caso, todas estas, siempre que las encontréis, va a ser la tangente de la función. Por ejemplo, imaginad que aquí tenéis coseno al cuadrado de x y aquí arriba un 1, pues sería la tangente de x más k. Aquí lo mismo, aquí no tenéis nada, un 1. 1 más tangente al cuadrado de x, pues sabéis que la resolución de esa integral también va a ser tangente de x. Y si aquí tenéis 1 por la secante al cuadrado de x, también va a ser tangente de x. Esto no he puesto ejemplos porque a lo mejor la que es más habitual que salga es esta, pero no suelen salir mucho. Y aquí sería lo mismo, pero al contrario. En vez de tener un coseno al cuadrado, tenéis un seno al cuadrado. En vez de una tangente al cuadrado, una cotangente al cuadrado. Y en vez de tener una secante al cuadrado, una cosecante al cuadrado.
Por tanto, el resultado, en vez de ser la tangente, es la menos cotangente. Es lo único que varía, pero se aplica de la misma manera. Con el arcoseno tenéis que tener la derivada arriba y abajo, la raíz de 1 menos la función elevada entera al cuadrado. Si tenéis eso y tenéis aquí arriba la derivada de esa función que está elevada al cuadrado, es el arcoseno de dicha función. Este caso le vais a entender porque lo voy a explicar ahora con el arcotangente, que es algo que suele salir más habitualmente. Por tanto, vamos a ver el ejemplo. Tenemos x entre 4 más x elevado a 4. Y diréis, buf, ¿cómo se hace esto? No lo relaciono con nada. Porque además aquí hay un 4 y debería haber un 1. Este le puedo poner a lo mejor como x elevado a 2 y otra vez elevado a 2. Pero ¿y este 4 qué hago con él? Vale, pues cuando os encontréis delante de este tipo de integrales, lo que tenéis que hacer, lo primero, es transformar este 4 en un 1. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues dividiendo todo entre 4, porque así no cambia nada de la integral y conseguimos tener un 1. Por tanto, dividimos tanto el numerador como el denominador entre 4. Y ya se nos quedaría el 1 que necesitamos. Ya tenemos el 1. Buscar el 1. Vale. Lo segundo que se hace es poner la función al cuadrado. Por tanto, en vez de tener esto así, vamos a modificarlo. Si modificamos eso, tenemos x entre 4 y todo esto entre 1 más x al cuadrado entre 2 y todo esto elevado al cuadrado. Ya sabéis que sería esto por esto 4, x elevado a 4 y 2 elevado a 2, que también es 4. ¿Vale? Pues ya tenemos aquí el 1, aquí la función. Nos falta tener la derivada. Si nosotros hacemos la derivada de esa función, sería 2x entre 2, que es lo mismo que x. Y nosotros aquí tenemos un x entre 4. Pero ya sabemos de las propiedades que las constantes se pueden sacar fuera siempre y cuando nos convengan. Siempre y cuando nos convengan. En este caso nos conviene. Así que vamos a sacar fuera el 1/4 y dentro se nos quedaría x entre 1 más x al cuadrado entre 2, todo esto elevado a 2. Y ahora ya sí que como tenemos el 1 más la función elevada al cuadrado y encima tenemos la derivada, ya podemos calcular la integral. Por tanto sería 1/4 por el arco tangente de f de x, pues por el arco tangente de x elevado a 2 entre 2 más la constante. Y de una forma similar se resolvería para el arcoseno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis enterado y nos vemos en un nuevo vídeo.